Lucas capítulo 9, versículos del 10 al 20. La famosa multiplicación de los panes y los peces y también la conocida confesión de Pedro acerca de que Jesús es el Cristo. Dice primeramente en Lucas 9, versículo 10 en adelante: cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús les respondió: díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron algunos. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte. Entonces les preguntó Jesús a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías enviado por Dios. Amén. Amén. Sin duda el texto de la multiplicación de los panes y de los peces nos enseña que nosotros debemos hacer lo posible, y siempre y cuando se muestre esa fidelidad, Dios mostrará cómo Él hace lo imposible, ¿verdad? Cómo Él construye a partir de lo que nosotros hacemos, aunque hay veces en las que el ser humano desgraciadamente no cumple con su cometido, no cumple con su deber, y Dios tiene que hacer cosas por sí mismo, y hasta incluso desde las piedras Él levantará a personas necesarias con tal de dar a conocer su evangelio. Sabemos que los 12 que fueron enviados ya y capacitados al principio del capítulo 9, al menos así se muestra, ¿verdad?, que Jesús les dio dones para sanar y para echar fuera demonios, y los envió para que vayan a lo largo de las diferentes aldeas y ciudades a predicar la buena noticia. No sabemos exactamente qué hizo Jesús durante ese tiempo. Probablemente haya estado también realizando su ministerio por su cuenta y por supuesto también intercediendo por sus discípulos. Después de todo esto, leemos en el versículo 10, como ya lo hemos hecho antes, que los apóstoles regresaron a la presencia de su maestro y le dieron cuentas de todo lo que habían hecho. Sin duda eso nos debe hacer pensar en lo importante que es mostrar al Señor lo que estamos haciendo, más aún cuando lo hacemos en su nombre, ¿verdad? Hoy en día, afortunadamente, en la mayoría de las iglesias intentamos tener este hábito, ¿no?, de dar cuentas a aquellos que son los líderes, ancianos de la iglesia. Si eres un misionero, dar cuentas de lo que estás haciendo a la agencia misionera o a la iglesia que te ha enviado, etcétera, etcétera. Siempre es bueno que entre nosotros exista transparencia, exista ese compartir de las intenciones y de la visión que tengamos en conjunto o de manera individual. Y así lo vemos con estos discípulos, ¿verdad?, que les comparte a Jesús todo lo que habían hecho. Pero nos podemos preguntar, ¿verdad?, así como lo hemos hecho también antes con los textos anteriores,
¿Acaso el Señor no sabía lo que los discípulos habían hecho? ¿Acaso para Jesús le era desconocido? ¿Acaso el Señor no sabía, incluso muchas veces cuando estaba siendo criticado por diferentes enemigos y las multitudes en general, qué cosas pensaban cada uno? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué Jesús les pregunta a sus discípulos, verdad? Sucede algo parecido con la oración. ¿Por qué a veces oramos contándole a Dios lo que nos pasa? Si Dios ya lo sabe. Nos podríamos preguntar legítimamente, ¿verdad? Incluso no solamente Dios lo sabe, sino que lo sabe antes que nosotros mismos. De hecho, muchas veces nosotros todavía debemos descubrir qué es lo que nos está pasando, verdaderamente qué nos está afectando en nuestra vida. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, la incertidumbre de no saber qué enfermedad poseemos, qué sé yo, cada uno tiene su situación. ¿Por qué entonces era necesario que los discípulos le digan a Jesús lo que habían hecho si Jesús ya lo sabía? ¿Por qué es necesario ahora que nosotros pidamos a Dios lo que tengamos en nuestro corazón si Dios ya lo sabe? Precisamente porque Jesús en este tiempo, y Dios ahora y por siempre, va a buscar que nosotros reflexionemos y nos autoexaminemos cuando oramos y le hablamos al Padre. Cuando nosotros estamos expresando lo que tenemos en nuestro corazón, cuando ponemos palabras a lo que sentimos, a lo que nos preocupa, sin duda ese análisis de nuestra narrativa es lo que nos muestra verdaderamente qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Ya sabemos que para Jesús lo más importante no es tanto lo que nosotros metemos a nuestro organismo, como por ejemplo la comida, un problema que tenían muchos judíos, sino más bien de lo que sale de nuestra boca, porque refleja lo que hay en nuestro interior. Jesús quería que, por supuesto, los discípulos aprendan a dar cuentas a su maestro, porque sus discípulos algún momento se convertirían en maestros y sus discípulos de ellos debían aprender lo mismo, a dar cuentas de lo que hacen. Y cuando damos cuentas de lo que hacemos, reflexionamos en aquellas cosas que hemos hecho. De algún modo incluso pensamos en aquellas cosas que podríamos haberlo hecho mejor, o que quizás se nos escapó hacer, y que ahora que reflexionamos al respecto nos damos cuenta de que no lo hicimos. Eso pasa en todos los ámbitos. Un padre o una madre, cuando piensa en cómo ha educado a su hijo y mira hacia atrás y quizás se plantea, ¿por qué no le habré enseñado estas cosas que ahora me doy cuenta? O un sencillo predicador que después de haber dado su mensaje, que por muy bien que lo haya dado, o que incluso a la gente le haya dicho que lo dio bien y estupendamente y que les gustó y les bendijo, siempre se va a acordar de ciertas cosas que no dijo, o que quizá lo dijo de una forma no tan profundizada como él o ella quiso, ¿verdad? Por eso también en la oración muchas veces debemos estar atentos, no solamente a la oración del prójimo, que muchas veces nos bendice, nos guía, nos anima, sino también nuestra propia oración. Cuando oramos a Dios y pasamos un tiempo con Dios, hay veces que decimos cosas delante del Padre que nosotros mismos debemos rumiar en nuestro interior para ir aprendiendo de aquello que hemos dicho. De algún modo el apóstol Pablo muestra esta sensibilidad en la epístola a los romanos, ¿verdad? Cuando nos dice, ¿cómo podemos nosotros hablar al Señor? ¿Acaso no es el Espíritu de Dios el que nos enseña a hablar como conviene? El que nos ayuda a balbucear y a mostrarle a Dios lo que hay en nuestro interior. O como los propios discípulos le dijeron a Jesús, ¿verdad? Más adelante en Lucas 11, Señor, enséñanos a orar. La importancia de la oración, la comunión, la transparencia, el dar cuentas es fundamental. Y Jesús no solamente nos quiere hacer ver lo importante que es enviar a discípulos, prepararles, darles dones, darles oportunidades para que cometan causas, efectos, aciertos y errores, sino también aprender a depender de otros y entre ellos. Aquí quizá en este Evangelio de Lucas no se percibe de una manera tan clara como en otros evangelios, pero en definitiva se nos muestra que Jesús, tras recibir las cuentas de los 12, nos dice rápidamente en Lucas que intenta retirarse con ellos.
intenta apartarse porque están todo el rato atendiendo a las multitudes y sus necesidades, ¿verdad? En otros evangelios nos hacen ver que de algún modo lo que el Señor quería en sus discípulos es que descansen también, porque es importante descansar. Es más, en el Evangelio de Juan, que en casi ningún acontecimiento suele ser común en Lucas, Mateo y Marcos, vemos que el entorno de descanso es como más apacible, porque ya no solamente es para sus discípulos, sino que se extiende a todas las personas que le seguían y que querían escuchar más de Dios y que además tenían hambre. Cuenta en el Evangelio de Juan que cuando hizo la multiplicación de los panes y de los peces, les ordenó a las personas que se recuesten en el pasto. Y muchos, de algún modo, intentan encontrar un vínculo entre este texto del Evangelio de Juan, que también aparece en los otros evangelios, y el Salmo número 23. Un salmo famoso, ¿verdad? Donde nos enseña que Él es el buen pastor, el que cuida de nosotros, el que nos pastorea, el que nos alimenta, el que adereza, ¿verdad?, los alimentos en la mesa y nos guarda de los enemigos, etcétera, etcétera. Vemos en esta parte que este momento de apartarse, de soledad, no tiene triunfo. No es como después, ¿verdad?, cuando ya sucede el acontecimiento de la confesión de Pedro, que ahí sí Jesús consigue de algún modo escaparse junto con sus discípulos y que las multitudes no les encuentren. En este caso no fue así. Ellos probablemente estarían otra vez en Capernaum y fueron a la ciudad de Betsaida, que básicamente es como decir que estamos en Hortaleza y nos vamos a Alcobendas, es decir, no es muy lejos, ¿vale? Pero aún así las multitudes le siguieron y descubrieron a dónde fueron. Jesús, por supuesto, tenía compasión de ellos. Es más, el Evangelio de Lucas tampoco nos hace ver esto como sí lo hace el Evangelio de Marcos, que dice que Jesús, al ver cómo las multitudes le seguían, les empezó a dar alimento espiritual, enseñando el reino de Dios, y alimento físico con la multiplicación de los panes y de los peces, porque, dice el Evangelio de Marcos, les vio como ovejas sin pastor. Eso no lo dice Lucas, pero es una expresión bien bonita, ¿verdad?, de cómo el Señor Jesús tuvo compasión de estas multitudes, pese a que Él también quería descansar y sobre todo ofrecer descanso a los 12 discípulos, que no habían hecho otra cosa que ir de ciudad en ciudad predicando la buena noticia. Y es por eso que Jesús los recibe una vez más y les enseña acerca del reino, sana a más enfermos. Y en medio de todo este proceso el tiempo sigue adelante y nos cuenta el texto que atardece, ya viene la noche, y los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, déjales partir, para que así cada uno de ellos encuentre los recursos que puedan y así comer y seguir con sus vidas, ¿verdad? Y ahí es cuando Jesús les dice a ellos, ¿verdad?, denles ustedes de comer. Es más, lo podemos leer como una orden: hacedlo ustedes. Los discípulos le hicieron ver que ellos no tenían prácticamente nada y que incluso sería absurdo que ellos fuesen a algún lugar a comprar comida para todos, porque ellos precisamente no eran personas millonarias, todo lo contrario, iban con lo opuesto. Es más, recordad que Jesús les dijo a ellos que no vayan con recursos en el bolsillo, que no vayan con un recambio de ropa ni nada por el estilo, que con lo opuesto vayan a las ciudades, a las aldeas y prediquen la buena noticia, y aquellos que os reciban en su casa, entrar y estar ahí hasta el otro día, hasta el día que os marchéis. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: dadle vosotros de comer a estos 5.000 hombres? Eso también es un dato que de algún modo lo podemos llegar a intuir, pero que el Evangelio de Mateo, al hacer referencia a este acontecimiento, lo hace notar de una forma más marcada, porque dice 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Por tanto, en verdad, aquí no estamos hablando de la multiplicación de los panes y de los peces para 5.000 personas, sino para 5.000 hombres y probablemente sus familias, probablemente viudas, probablemente niños huérfanos. Así que a saber si serían 10.000 o 15.000 personas las que estaban allí escuchando al Señor y con hambre
de justicia, pero también de pan para salir adelante. Por tanto, nos podría parecer que en efecto, de algún modo Jesús, no sé qué está pasando con el Señor, ¿no? Se estaba burlando quizá de sus discípulos, estaba usando la ironía como a veces lo usa en sus enseñanzas. O quizá ya el Señor Jesús esperaba cierta madurez en sus discípulos. Es más, al principio de este capítulo 9, no fue Jesús quien capacitó a sus apóstoles antes de enviarlos. Es decir, claro, nosotros hacemos trampa porque estamos ya conociendo el contexto, lo que pasó antes, lo que pasó después, etc. Pero probablemente la respuesta que Jesús estaría esperando es: Señor, nosotros vamos a darle de comer a todas estas personas, pero enséñanos cómo. Danos el poder para multiplicar estos pocos panes y estos pocos peces que tenemos. Probablemente esa hubiese sido la respuesta correcta. Señor, no sabemos cómo hacerlo, pero tú sí sabes hacerlo. Enséñanos. Pero sin embargo la respuesta de ellos pues fue muy sencilla, muy humana. Señor, pero si no tenemos casi nada, ¿cómo vamos a ir a comprar para el resto si no tenemos ni para nosotros? Vemos que el Señor, por un lado, tuvo compasión de las multitudes, pero no dejaba de enseñar también a sus discípulos. Por supuesto, también debemos entender, y esto sí lo tenemos muy claro, que Dios nunca pone cargas en nosotros que no podamos soportar. Por tanto, Jesús no se estaba burlando de sus discípulos, ni le estaba haciendo una pregunta que no tenía sentido, sino que esperaba ya cierta madurez en sus discípulos. Y nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Qué cosas nos está pidiendo el Señor a nosotros que hagamos? Bueno, no hay más que leer el Evangelio para entender cuántas ordenanzas, mandamientos, estatutos, preceptos encontramos allí de lo que Dios nos manda. Y podríamos decirle: pero Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Si yo mismo tengo tantas dudas, tantos problemas, tantas cosas, ¿cómo podría hacer esto? Podríamos responderle como los discípulos a Jesús. Pero ya sabemos que esa no es la respuesta correcta. Señor, ¿quieres que haga esto? Yo no sé cómo hacerlo, pero tú sí, enséñame. Dame los recursos, dame las herramientas, dame los dones para hacer lo que tú me mandas hacer en tu palabra. Sin duda, las preguntas, todas las cosas que el Señor nos plantea, que primero plantea a sus discípulos, a sus apóstoles, también son para nosotros. Vemos, por tanto, que el Señor vuelve a tener compasión de sus discípulos. Veremos ya casi al final de este capítulo 9 que pierde, si se podría decir, por un momento la paciencia, porque ya más adelante, como hemos leído también la semana pasada, ¿no? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Se pregunta en el versículo 41, ¿no? Ya llegaremos allí. Pero mientras tanto vemos en esta escena de la alimentación de los 5.000 hombres y a saber cuántas mujeres y niños, Jesús volvió a tener consideración de sus discípulos y les dijo: díganles que se sienten en grupos de 50 cada uno. Y evidentemente todos obedecieron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Yo sé que muchas cosas se han dicho de este texto porque es un texto muy conocido, pero no sé si quizá os habéis puesto a pensar que esos 5 panes y esos 2 peces que tenían los apóstoles de Jesús no eran ni siquiera suficientes para ellos.
Si los 12 se hubiesen sentado a comer los panes y los peces, probablemente se hubiesen quedado con hambre, ¿verdad? Y sin embargo, aquello que para ellos incluso era insuficiente, su precariedad, no podría ni siquiera de algún modo querer aspirar a ayudar al resto, y sin embargo Jesús les planteó que sí era posible. Sin duda debemos de recordar otros textos, ¿verdad?, que nos enseñan acerca de este evento. No sé, por ejemplo, si os acordáis de un acontecimiento muy interesante que además es la primera resurrección que aparece en las Escrituras. La resurrección del hijo de la viuda de Sarepta a manos del profeta Elías. No sé si os suena, pero esa es, en orden cronológico, la primera resurrección que aparece en la Biblia. Y en ese tiempo Elías vivía en una situación complicada a nivel política, territorial y religiosa, pero también a nivel de supervivencia, había sequía. Y en medio de todos esos problemas de hambrunas y probablemente enfermedades, Elías llegó a un hogar donde había una viuda que tenía a su hijo. Y tenía muy poco aceite y harina como para tostar algunos panes, comerlos y morir. No iba a sobrevivir ni siquiera esa viuda con su hijo mucho tiempo. Sin embargo, recibieron al profeta Elías y nos cuenta el texto que nunca se acabó los recursos para hacer una y otra vez panes. Mágicamente parece, ¿no? Metía la mano y sacaba harina, salía aceite. Y sin embargo era un frasco normal y corriente. Y sin embargo fluía constantemente los recursos para salir adelante y alimentarse. ¿Nos hace recordar a este acontecimiento de la multiplicación para 5.000 hombres? Sin duda, porque como he dicho antes, esos 5 panes y esos 2 peces no habrían sido suficientes para alimentar ni siquiera a 12 hombres, y alimentó a 5.000, y además sobró 12 canastos. Podríamos hacer también nuestras interpretaciones con los números, ¿verdad? Pero pienso que no es el objetivo ni el propósito de estos textos. Lo importante es ver cómo Jesús quiere enseñarnos que Él es quien es Dios, el Dios de lo imposible. Eso no quita que nosotros utilicemos a Dios como si fuese nuestro Dios de bolsillo, sino que debemos cumplir con nuestra responsabilidad. Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos, todo lo posible, todo lo que tengamos, debemos ponerlo delante de Él. Y Él hará que todo eso se multiplique. Él hará lo imposible por encima de lo posible que hagamos nosotros. En consonancia con esto vemos que otro día, no se sabe si al día siguiente, a la semana siguiente, no se sabe, Jesús vuelve a intentar con los 12 apartarse a un sitio para descansar, para recargar pilas, para pasar tiempo en comunión con el Padre orando. Y esta vez sí lo consigue, porque nos dice el versículo 18, Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? En efecto, a Jesús le podría preocupar, o al menos era un punto clave en su reflexión, el intentar descubrir qué concepción tenían las multitudes de él. ¿Quién era Jesús para ellos, tras todas estas sanidades, milagros, enseñanzas? Una vez más, Jesús ya sabía la respuesta, pero le pregunta a sus discípulos para saber qué piensan ellos y también si están atentos a lo que dicen las multitudes. Afortunadamente vemos que los 12 sí estaban atentos y comentan lo que ya en diferentes ocasiones hemos leído y leeremos en los evangelios.
que Jesús era Elías, que Jesús era Juan el Bautista, pese a que le habían decapitado, que Jesús era Jeremías, en otros evangelios dice así, o cualquiera de los antiguos profetas que había vuelto a la vida. La gente no sabía quién era Jesús, pero de algún modo se intentaban aferrar a lo que ya conocían, que era la tradición de los antiguos profetas. O a lo sumo, Juan el Bautista. Por supuesto, no se atrevían a decir que Jesús era el Señor, que Jesús era Dios, que Jesús era el Cristo, el Mesías. Y Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién creéis que soy yo? Y ahí Pedro contesta, y podríamos pensar que quizá Pedro contesta en su nombre por sí mismo, o quizá en el nombre de todos. Existen esas dos posibilidades. Generalmente se incide en que Pedro contestó por sí mismo. Tú eres el Cristo. Y en efecto impacta que sea Pedro el que diga estas cosas, porque luego será Pedro el que le niegue a Jesús. Al igual que Juan el Bautista confesó, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego más adelante envía a 2 de sus mensajeros, de sus discípulos, a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir? ¿O esperamos a otro? Al igual que Juan el Bautista, Pedro también tenía sus dudas, sus problemas, sus errores. Y la respuesta es acertada, es más, como vemos ya después, aunque hasta aquí lo vamos a dejar, se observa que Jesús no quería que sus discípulos comenten al resto quién era verdaderamente Jesús, el Mesías. Y lo hemos leído a lo largo de estos 9 capítulos que ya llevamos, que en ciertos momentos, cuando personas endemoniadas, con espíritus inmundos, se manifestaban al estar él presente enseñando, Jesús inmediatamente les callaba para que no revelen que él era el Mesías, que él era el Hijo del Dios Altísimo, que él era el Santo de Dios, tantos y tantos títulos que le dan. Cuéntame. ¿Y por qué crees que hacía eso? Porque Jesús no quería que se revele su identidad a la estratagema humana y mucho menos bajo la estratagema maligna de Satanás. Jesús quería revelar su identidad progresivamente, que las personas conozcan quién era Él por lo que Él hacía y por las señales que daba, porque así estaba escrito, que el Mesías fuese identificado a la luz de la palabra de Dios, identificado a través de esos mensajes, de esas profecías. No quería recibir de algún modo pues gente que les adule, incluso que les levante como rey. Es más, lo podemos leer en algunos textos referentes también a este acontecimiento de la multiplicación de los panes y de los peces, que de repente las multitudes se quedaron como fascinadas con él y fueron a por él para hacerle rey en ese momento, y Jesús dice que se aparta porque sabía que si se quedaba allí en ese mismo momento le iban a hacer rey de Israel, y Jesús no quería eso. Es más, Satanás es el que le ofrece a Jesús los reinos de este mundo, porque era esa forma en la cual Satanás quería que Jesús aparentemente ganase, pero verdaderamente no lo haría, porque él debía obedecer el plan de su Padre. Yo estaba acordándome de cuando él dijo, mi tiempo no ha llegado, cuando efectivamente hubo una ocasión en que se retiró del ministerio público por cierto tiempo con objeto de que no hubiera más fama o más, estaban persiguiendo en ese tiempo, ¿no? Luego tenía muy en cuenta, su tiempo no ha llegado. Sí, incluso muchas veces él intenta cumplir la voluntad de Dios a rajatabla y se da cuenta de que hay momentos en los que desgraciadamente las multitudes le confunden con otra persona, le confunden con otro profeta, pero incluso le confunden en su manera de comportarse, ¿verdad? Aquí tampoco lo comprobamos, pero ya sabéis que en el Evangelio de Juan, que también aparece esta multiplicación de los panes y de los peces, las multitudes de una manera más acérrima, más ferviente, buscaron a Jesús allá donde iba, ellos estaban. Y Jesús les confronta y les hace ver que ellos le seguían porque se habían saciado de esos panes y de esos peces y querían más.
¿Quién no va a querer a alguien que les dé de comer gratis? Y que además les dé comida siempre que quieran, hasta que se queden saciados. Todo el mundo quisiera eso, a priori. Pero Jesús les enseñó: yo soy el pan de vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, obtendrá la vida eterna. Dura palabra es esta, decían entre ellos. Y en ese momento muchos desaparecieron, se fueron, dejaron de seguir a Jesús. Y hasta incluso el propio Mesías se acercó a sus discípulos y les dijo: ¿os queréis ir vosotros también? Porque Jesús estaba dando cuenta de que Él, cumpliendo la voluntad de su Padre, el corazón humano estaba tan corrompido, tan podrido, que incluso lo bueno que Él hacía lo tergiversaban y lo veían como algo malo o dependiente para ellos. Jesús daba de manera gratuita su amor, sanaba y daba señales. Y la gente, en vez de reflexionar en esa sanidad, en esa enseñanza, en esa señal, se quedaban solamente con ese producto, con el Dios que cumple mis deseos, con el Dios que me da los regalos que quiero, pero no con aquel que da sentido a mi vida de verdad. Que muchas veces los problemas que surgen en las iglesias cuando hacemos donaciones o hacemos obra social, que cuando se hacen todas estas cosas, no siempre, pero por lo general, muchas personas vienen. Pero cuando se dejan de hacer todas estas cosas caritativas, de obra social, de reparto de alimentos, de ropa, donar dinero en ciertas ocasiones, la gente viene y se llena todo. Pero cuando por cualquier razón se deja de hacer eso, la gente se esfuma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no debemos hacer obra social? ¿Que no debemos hacer caridad? Por supuesto que no. Porque Jesús siguió sanando, siguió multiplicando panes y peces, siguió ayudando a los pobres, pero se dio cuenta que desgraciadamente muchos no entendían el significado profundo del amor de Dios en medio de estas acciones. Por eso la Iglesia, siempre que pueda, debe ayudar a la ciudadanía, debe ayudar a los hermanos que están dentro de la congregación también, pasando en situaciones difíciles. Pero orando al Padre y rogando de que ojalá no se malinterprete y aquello que sería de bendición se convierta en maldición. Jesús quería que las multitudes y en especial sus discípulos entiendan quién era Jesús el Cristo. Y por eso reflexionaremos ya otro día cómo Jesús inmediatamente empieza a anunciar 3 veces que Él, pese a ser el enviado de Dios, el ungido, debía morir. Debía ser sometido a las autoridades. Debía ser crucificado como un ladrón o un asesino, pero resucitaría al 3er día. Sus discípulos no lo entenderían, pero luego más adelante lo recordarían y lo predicarían. Jesús se mostrará como aquel condenado, pero también como aquel que se transfiguró y mostró todo su poder y su santidad junto con Moisés y Elías. Ya lo veremos más adelante, pero mientras tanto reflexionemos en cómo Jesús poco a poco estaba profundizando más todavía en su identidad. Que ojalá su persona, su santidad, siga calando en nuestros corazones y nos siga bendiciendo en nuestras vidas. Amén. Amén.